Capítulo 8. Fatiga adrenal. Los elementos clave del sistema endocrino son las glándulas suprarrenales, unos bultitos situados directamente encima de los riñones. Estas glándulas segregan unas hormonas fundamentales para la salud, entre las que se incluyen la adrenalina, el cortisol y una serie de hormonas que, a su vez, regulan la producción de hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona. El estímulo principal de las glándulas suprarrenales es el estrés, que las obliga a producir una cantidad mayor de hormonas como la adrenalina. Es un mecanismo de supervivencia excelente que permite al organismo afrontar las emergencias inmediatas y breves. Este aporte hormonal extra puede ayudarte a superar las crisis cuando aparecen. Sin embargo, si el estrés se prolonga demasiado, por ejemplo, si estás pasando por una quiebra económica, un divorcio, la muerte de un ser querido o cualquier otra situación de crisis emocional grave, las glándulas suprarrenales acaban dañándose por haber estado sometidas a una hiperactividad continua. Sufrir una cantidad muy elevada de estrés, aunque sea durante un periodo relativamente corto, también supone un sobreesfuerzo para estas glándulas. Un ejemplo muy común es el momento del parto, que requiere la aportación de una cantidad enorme de adrenalina. De hecho, las comunidades médicas no son conscientes de que la fatiga y la depresión posparto son muchas veces el resultado de un agotamiento tal de las glándulas suprarrenales que, de forma abrupta, dejan de producir hormonas suficientes en los momentos apropiados para mantener a la madre fuerte, rebosante de vitalidad y feliz. Cuando las glándulas suprarrenales sobrepasan su límite de capacidad, sufren el equivalente a un ataque de nervios y empiezan a comportarse de manera errática. Algunos médicos alternativos creen que, cuando las suprarrenales se queman parcialmente, sencillamente dejan de producir todas las hormonas que necesita el organismo. Pero eso es una simplificación excesiva del papel tan complejo que desempeñan estas glándulas en la capacidad de reacción instantánea ante cambios emocionales o del entorno. Lo que realmente sucede es que, en lugar de funcionar de una forma absolutamente estable, segregando la cantidad exacta de hormonas que requiere cada situación nueva, las suprarrenales agotadas pueden producir una cantidad de hormonas demasiado alta o demasiado baja. Es algo parecido a los cambios tremendos de estado de ánimo que experimenta una persona que padezca un trastorno bipolar. Por ejemplo, una depresión puede provenir de unas glándulas suprarrenales descontroladas que reaccionan alocadamente ante una situación e inundan a la persona con demasiada adrenalina. Este exceso de adrenalina puede, a su vez, quemar en el cerebro las reservas de dopamina, una hormona neurotransmisora fundamental para que nos sintamos contentos, lo que provoca una depresión. Esta conducta variable de las suprarrenales, que da lugar en cualquier momento a extremos hormonales tanto por arriba como por abajo, es lo que caracteriza a la auténtica fatiga adrenal. Si bien es cierto que los médicos alternativos no han captado todos los matices de la fatiga adrenal, están muy por delante de los médicos convencionales, que ni siquiera reconocen la existencia de esta enfermedad. Lo cierto es que la fatiga adrenal existe desde los albores de la raza humana. Lo que ha cambiado es su grado de incidencia. Como consecuencia de la época tan acelerada y estresante que vivimos, más del 80% de nosotros va a sufrir fatiga adrenal muchas veces a lo largo de su vida. Síntomas de la fatiga adrenal. Si padeces fatiga adrenal, es posible que experimentes uno o más de los siguientes síntomas. Debilidad, falta de energía, problemas de concentración, facilidad para sentirte confuso, mala memoria, problemas para realizar tareas básicas que anteriormente no te costaban ningún trabajo, ronquera, mala digestión, estreñimiento, depresión, insomnio, levantarte cansado después de haber dormido y tener que confiar en echarte siestecitas a lo largo del día. La adrenalina desempeña un papel fundamental en los sueños. Cuando estás corriendo en sueños, por ejemplo, las suprarrenales se estimulan y liberan esta hormona, por lo que, en casos extremos de fatiga adrenal, algunas personas son incapaces de soñar lo suficiente para cubrir las necesidades del cerebro, el alma y el espíritu. En casos muy extremos, algunas personas se encuentran tan débiles que no son capaces de estar levantadas más de un par de horas al día. Además, con frecuencia las suprarrenales fatigadas influyen también sobre otras glándulas y órganos. Por ejemplo, es posible que el páncreas se inflame o agrande debido al trabajo extra que tiene que hacer para compensar el bajo rendimiento de las suprarrenales. Puede que el corazón tenga que trabajar más para intentar regular los niveles inusuales de cortisol y azúcar en sangre. Si, de repente, un exceso de cortisol recorre tu cuerpo y destruye las reservas de glucosa, glucógeno y hierro del hígado, este tendrá que trabajar muchísimo para generar más. Y estas oleadas repentinas de cortisol pueden llegar también a desequilibrar el sistema nervioso central y el cerebro.
Sin embargo, una cantidad excesivamente baja de cortisol puede provocar unos problemas enormes. El cortisol desempeña un papel fundamental en la transformación de la hormona tiroidea de almacenamiento T4 en la hormona T3, que es la que puede utilizar el organismo, y en permitir que la T3 penetre y recargue las células. Cuando las suprarrenales tienen un rendimiento demasiado bajo, pueden provocar una escasez de hormonas tiroideas en las células. En este caso, aunque tengas un tiroides saludable que en los análisis no muestre ninguna anormalidad, puedes experimentar síntomas de hipotiroidismo, como aumento de peso, depresión, caída del cabello, uñas quebradizas, aspereza o adelgazamiento en la piel, frío, fluctuaciones en el nivel de azúcar en sangre y muchísimos otros problemas. También puedes tener estos síntomas aunque tus glándulas suprarrenales estén en perfecto estado de salud si el tiroides no te funciona correctamente, véase el capítulo 6, hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto. Otra posibilidad es que padezcas fatiga neurológica provocada por la inflamación del sistema nervioso central a causa de la infección de un virus como el Epstein-Barr o el herpes zóster. Como las causas de la pérdida de energía pueden ser muchísimas, es difícil saber si tienes fatiga adrenal basándote solo en una lista de síntomas. Por suerte, existen otros indicios que puedes analizar. Más señales de fatiga adrenal. Si presentas varios de los síntomas descritos en la sección anterior y tu estado se asemeja a dos o más de los que se describen a continuación, es muy posible que tengas fatiga adrenal. Te derrumbas en la primera parte del día o a lo largo del día. Aunque hayas dormido una cantidad normal de horas la noche anterior, puedes sentir la necesidad de tumbarte y cerrar los ojos antes de comer si no tienes suficientes hormonas suprarrenales. Te sientes cansado durante todo el día en el trabajo, pero recuperas energías cuando vuelves a casa por la tarde. Esto sucede cuando las glándulas suprarrenales agotadas se guardan durante la estresante jornada de trabajo sus reservas limitadas de hormonas por si surge alguna emergencia y luego las sueltan cuando regresas a casa y te encuentras en un ambiente relajado en el que tienes muchas menos probabilidades de verte obligado a afrontar una crisis. Te sientes sumamente agotado por las noches, pero te cuesta dormirte. El acto de dormir, sobre todo el del sueño REM, requiere hormonas suprarrenales. Si tus reservas son escasas, puedes experimentar insomnio, un sueño muy ligero y poco reparador, o no tener sueños durante la noche. Te sientes cansado incluso después de haber dormido toda la noche. También en este caso, si no tienes suficientes hormonas suprarrenales para alimentar el sueño REM y los sueños, dormir no será reparador. Además, la escasez de hormonas puede robarte tanta energía que te sentirás débil por mucho que duermas. Experimentas sudores constantes en las axilas antes de hacer cualquier tarea, por sencilla que sea. Esta situación es el resultado de que todo tu sistema endocrino está haciendo horas extra para compensar la falta de adrenalina. Estás siempre sediento y no consigues calmar la sed, tienes siempre la boca seca o a menudo tienes antojo de sal. Esto se debe a la gran cantidad de electrolitos que se destruyen en la sangre y en el sistema nervioso como consecuencia de una oleada repentina de cortisol. El agua, los refrescos, el café, el alcohol y la mayoría de las bebidas son incapaces de resolver el problema. Necesitas reponer los electrolitos bebiendo algo que tenga el equilibrio adecuado de sodio, potasio y glucosa. Agua de coco, zumo de manzana recién hecho, jugo de apio recién hecho o una mezcla de jugo de apio y manzana, o de apio y pepino. ¿Ves borroso o te cuesta enfocar la vista? Esto es producto de un exceso de cortisol, que tiende a deshidratar todas las zonas del cuerpo, lo cual afecta a puntos sensibles cercanos a los ojos, que requieren una buena hidratación constante. También puedes tener ojeras o los ojos hundidos. Ansia constante de sustancias estimulantes. Si sientes a menudo la necesidad de tomar algún estimulante para poder seguir con la marcha, algo como tabaco, café, refrescos con cafeína, tentempiés dulces, como galletas o rosquillas, o incluso fármacos estimulantes, como las anfetaminas, puede que instintivamente estés buscando un sustituto de las hormonas suprarrenales que te faltan. Aunque los estimulantes te aportan una inyección de energía rápida, en cuanto se pasen sus efectos te vendrás abajo. Además, al forzar a las suprarrenales a estar siempre trabajando en exceso y luego a agotarse, estos estimulantes crean un ciclo de subidas y bajadas que, con el tiempo, empeora aún más su ya deficiente funcionamiento. ¿Cómo evitar la fatiga adrenal? La forma más directa de mantener las glándulas suprarrenales fuertes y sanas es evitar el estrés prolongado o extremo y la tensión que las lleva a producir un exceso de adrenalina.
Por ejemplo, si te estás forzando demasiado físicamente asumiendo muchas tareas y durmiendo poco, piensa en recortar tus obligaciones, si puedes, para dar tiempo a tus suprarrenales a que se recuperen y sanen. Si no puedes hacerlo, sigue los consejos de este capítulo. Eso también te ayudará a recuperarte. Evita asimismo los estimulantes artificiales, como las drogas o las megadosis de cafeína destinadas a proporcionarte un empujón de adrenalina. Te harán sentirte bien temporalmente, pero, a la larga, te arriesgas a agotar las glándulas suprarrenales. Otra fuente de tensión para las suprarrenales son las emociones fuertes. Eso no significa que tengas que evitar todas las emociones fuertes. Por ejemplo, si estás contentísimo, tus suprarrenales generarán una hormona buena para tu organismo y no se sobrecargarán. Sin embargo, si estás asustado, tus suprarrenales segregarán una forma de adrenalina que produce efectos destructivos y que, con el tiempo, acabará desgastando ambas glándulas y algunas otras partes vitales del cuerpo. Tal vez te estés preguntando cómo es posible que algunas emociones sean mejores que otras para el cuerpo. ¿Las glándulas suprarrenales no segregan la misma adrenalina en respuesta a cualquier emoción? Eso es lo que creen las comunidades médicas. Y están equivocadas. Lo cierto es que las glándulas suprarrenales producen 56 mezclas diferentes en respuesta a las distintas emociones y situaciones. Más concretamente, producen 36 variedades de adrenalina destinadas a afrontar situaciones cotidianas, estar asustado, caminar rápido, mover el intestino, bañarse, nadar o soñar, por ejemplo, y otras 20 para situaciones menos habituales, dar a luz, rechazar un ataque físico o llorar una muerte, por ejemplo. Como norma general, si algo te provoca emociones negativas, lo más probable es que esté dañando tu cuerpo y haciéndote más vulnerable a la enfermedad. Y si esa situación se prolonga, también estará agotando tus glándulas suprarrenales. Por tanto, lo ideal sería dejar que los sentimientos negativos, como el miedo, la angustia, el enfado, la culpa y la vergüenza, broten y pasen, y no reprimirlos ni quedarse enganchado en ellos. Sin embargo, resulta mucho más fácil hablar de alejarse de las emociones dolorosas y acercarse a las alegres que ponerlo en práctica. Si deseas apoyo emocional, en el capítulo 22, Meditaciones y técnicas para curar el alma, y en el 23, Ángeles esenciales, encontrarás varias sugerencias. Estos capítulos incluyen también ejercicios de equilibrio espiritual a los que puedes recurrir siempre que tengas la sensación de que la vida te está echando todo encima a la vez. ¿Cómo combatir la fatiga adrenal? Si al analizar los síntomas y situaciones descritos anteriormente llegas a la conclusión de que tienes fatiga adrenal, no te desesperes. Existen una serie de pasos que puedes dar, y que se describen a continuación y en la cuarta parte, para curar las suprarrenales y ayudarlas a que recuperen toda su fuerza. Si tu fatiga adrenal es leve, tardarás entre 1 y 3 meses en recuperar la salud. Si es moderada, puede llevarte entre 6 y 12 meses. Y si es grave, quizá tardes entre 1 y 2 años y medio. Otros factores que pueden afectar a la duración del período de curación son tu salud general y lo que esté sucediendo en tu vida. Por ejemplo, si estás en un estado de crisis que sigue forzando tus suprarrenales necesitarás mucho más tiempo. Tardes lo que tardes, cuanto antes te pongas en la senda de la recuperación, antes empezarás a sentirte mejor y a devolver la salud a tus suprarrenales. Cortisol externo. Solo para emergencias. Si estás pasando una crisis, un medicamento sustitutivo del cortisol puede servirte como remedio rápido. Aportará a tu cuerpo unas hormonas extra para que sustituyan a las que tus glándulas suprarrenales hipoactivas no son capaces de segregar. Si bien este es el tratamiento favorito de los médicos, no es una solución ideal, porque tu cuerpo necesita un abanico amplio de tipos y cantidades de hormonas adrenales a lo largo del día para afrontar distintas situaciones. Tomar una pastilla por la mañana no puede compararse con tener unas glándulas suprarrenales capaces de reaccionar activamente en todo momento a las necesidades del organismo. Además, los medicamentos de cortisol son inmunodepresores que debilitan el sistema inmunitario y te hacen vulnerable a un montón de problemas. Por todo ello, esta medicación es, en el mejor de los casos, una solución temporal para que puedas volver a estar activo, y para darte tiempo de curar bien las suprarrenales utilizando las técnicas que te explico a continuación. Picotea cada hora y media o 2 horas. La mayoría de las personas hace 3 comidas relativamente fuertes al día separadas por varias horas. Esta costumbre supone un esfuerzo para las glándulas suprarrenales, porque, 1 hora y media o 2 horas después de haber comido, la cantidad de glucosa en la sangre es muy baja, ya que se han agotado los azúcares que se habían consumido.
Cuando desciende el nivel de azúcar en sangre, las glándulas suprarrenales se ven obligadas a producir hormonas como el cortisol para mantenerte en marcha. Eso significa que, si con frecuencia pasas mucho tiempo sin comer, estás sometiendo a tus suprarrenales a una tensión constante y no les estás dando la oportunidad de recuperarse. Por eso, la mejor manera de curar las glándulas suprarrenales es comer algo ligero y equilibrado cada hora y media o 2 horas. En otras palabras, enfocar la comida como un picoteo. Es fundamental conocer este dato, porque las tendencias dietéticas actuales empujan a hacer todo lo contrario. Seguir la moda te robará la posibilidad de curar tu fatiga adrenal. La técnica del picoteo funciona, porque las comidas frecuentes mantienen estable el nivel de azúcar en sangre durante todo el día y, si la glucosa no disminuye, las suprarrenales no tienen que intervenir. Al concederles descansos prolongados, les permites utilizar su energía para curarse y recuperarse. Cada una de las comidas que hagas debería incluir una proporción equilibrada de potasio, sodio y azúcar. Ten en cuenta que estamos hablando de azúcares naturales procedentes de la fruta, que contienen minerales y nutrientes fundamentales, y no de azúcar de mesa ni de lactosa, el azúcar que contienen los productos lácteos. Veamos algunos ejemplos de comidas estupendas para curar las suprarrenales. Un dátil, potasio, 2 ramas de apio, sodio, y una manzana, azúcar. Medio aguacate, potasio, espinacas, sodio, y una naranja, azúcar. Una batata, potasio, perejil, sodio, y limón exprimido sobre col rizada, azúcar. También puedes tomar comidas más abundantes. Los ejemplos anteriores no tienen por qué sustituir al desayuno, la comida ni la cena. Más bien pueden servir para mantener los niveles de azúcar en sangre estables entre las comidas más copiosas. Además de tomar comidas ligeras y frecuentes, puedes consumir también algunos alimentos concretos que favorecerán la recuperación de las glándulas suprarrenales. Alimentos curativos. Existen algunas frutas y verduras que pueden ayudarte a proteger las glándulas suprarrenales o a acelerar su recuperación fortaleciendo el sistema nervioso, reduciendo la inflamación, aliviando el estrés y aportando nutrientes fundamentales para la función adrenal. Los siguientes están entre los más apropiados para acabar con la fatiga adrenal. Brotes germinados, espárragos, arándanos silvestres, plátanos, ajo, brécol, col rizada, frambuesas, moras, lechuga romana y manzanas de piel roja. Lo que no debes comer. Si sufres una fatiga adrenal leve, te basta con seguir los demás consejos de este capítulo. Sin embargo, si es moderada o grave, es probable que, hasta que estés más fuerte, necesites eliminar temporalmente aquellos alimentos que fuerzan las glándulas suprarrenales y ralentizan su curación. Ten en cuenta que muchos dietistas expertos recomiendan consumir grandes cantidades de proteínas de origen animal. Esto se debe, bien a que no son conscientes de la gran cantidad de grasa que esconden hasta las carnes más magras, bien a que creen que esa grasa es buena. Este consejo puede resultar muy convincente, así que ándate con ojo. Es malo para todo el mundo, y especialmente perjudicial si tienes fatiga adrenal. Tanta cantidad de grasa obliga a un esfuerzo del páncreas y del hígado y, con el tiempo, llega a provocar resistencia a la insulina, con lo que dificulta el mantenimiento de un nivel estable de glucosa, y esto, a su vez, supone un esfuerzo tremendo para las glándulas suprarrenales, que tienen que luchar para producir hormonas que compensen esta situación. Los dietistas suelen aconsejar también la eliminación de los hidratos de carbono de la dieta. Y esto tampoco es bueno y puede provocar tensión, porque tu organismo los necesita para obtener energía. Estas tendencias alimentarias te obligan a ir más despacio en tus tareas cotidianas e impiden la curación de la fatiga adrenal. Ten cuidado de no caer en unas dietas tan improductivas y sigue los consejos de este capítulo para que tus glándulas suprarrenales puedan estar fuertes otra vez. Hierbas y suplementos curativos. Regaliz. Equilibra los niveles de cortisol y cortisona. Espirulina. Contiene grandes cantidades de superóxido dismutasa, SOD, y cromo, que aumentan la fortaleza adrenal. Ester C. Esta forma de vitamina C reduce la inflamación y calma las glándulas suprarrenales agrandadas por el sobreesfuerzo. Cromo. Equilibra los niveles de insulina y aumenta la fortaleza de las glándulas suprarrenales, el tiroides y el páncreas. Eleutero, ginseng siberiano. Refuerza la capacidad del organismo para reaccionar y adaptarse, con lo que evita que las glándulas suprarrenales reaccionen de forma excesiva ante el estrés. Schisandra. Suprime los espasmos renales, lo que, a su vez, reduce el estrés de las glándulas suprarrenales. Ashwagandha. Equilibra la producción de testosterona, de hidroepiandrosterona, DEA, y cortisol. Magnesio.
Reduce la ansiedad y calma la hiperactividad del sistema nervioso, con lo que disminuye el estrés de las glándulas suprarrenales. 5. MTHF, 5, metiltetrahidrofolato. Aumenta la fortaleza del sistema nervioso central, lo que reduce el esfuerzo de las glándulas suprarrenales. Cordyceps. Aumenta la fortaleza de la vesícula biliar y del hígado para que puedan procesar con mayor efectividad el exceso de cortisol en el torrente sanguíneo. Panax ginseng. Aumenta la capacidad del organismo para reaccionar y adaptarse, con lo que evita que las glándulas suprarrenales reaccionen de forma excesiva ante el estrés. Escaramujo. Reduce la inflamación y calma las glándulas suprarrenales agrandadas por el sobreesfuerzo. Extracto en polvo de jugo de cebada. Aumenta la cantidad de ácido hipoclorhídrico del estómago, lo que fortalece las glándulas suprarrenales. Astrágalo. Fortalece el sistema inmunitario y todo el sistema endocrino. Melisa. Repone el sistema nervioso y ayuda a regular la producción de insulina. Rodiola. Optimiza la función adrenal. Caso real. Fatigada por la grasa animal, curada por la fruta Mary, de 35 años, acudió al médico porque estaba siempre cansada. Por mucho que descansara, no conseguía sacudirse el agotamiento de encima. En su trabajo en una compañía naviera, jamás conseguía estar totalmente despierta o alerta. Su médico la sometió a una serie de pruebas y la llamó cuando recibió los resultados. No tienes nada, le dijo. Es solo que has trabajado un poco de más. Después de las vacaciones volverás a estar bien. Pero en Año Nuevo su fatiga no solo no había desaparecido, sino que había ido creciendo de forma constante. En esta ocasión acudió a un médico integrativo que le diagnosticó fatiga adrenal. Y tenía razón. Sin embargo, además de recetarle una lista enorme de suplementos, le indicó que tenía que eliminar todos los hidratos de carbono y los azúcares de la dieta, a excepción de una manzana verde al día y un puñado de bayas de vez en cuando. No debía hacer más de 3 comidas al día y todas tenían que incluir proteínas de origen animal y diversas verduras. Al principio Mary notó un aumento enorme de energía y creyó que se estaba curando. Sin embargo, lo que realmente estaba sucediendo en su organismo era lo siguiente. Para compensar la pérdida de azúcares en la dieta, que había provocado una reducción de glucosa en sangre, sus glándulas suprarrenales, ya previamente agotadas, estaban trabajando a marchas forzadas e inundando su organismo de adrenalina. Además, tomar proteínas animales, que, naturalmente, contienen grasa, 3 veces al día estaba sobrecargando el hígado y el páncreas y obligando a las suprarrenales a bombear más hormonas para mantener el conjunto equilibrado. He aquí un ejemplo del riesgo que suponen las dietas de moda que no han sido respaldadas por un entendimiento de lo que el cuerpo necesita y de cómo funciona. Tras 30 días de seguir esta dieta, Mary notó una disminución perceptible de energía. La fatiga había empeorado y ahora le resultaba más duro que nunca arrastrarse al trabajo cada día. Y por si esto fuera poco, tenía un ansia irresistible de azúcar. Empezó a recurrir a hidratos de carbono procesados y dulces de la máquina de la oficina para calmar estos antojos. En su sangre, los azúcares se mezclaron con los niveles elevadísimos de grasas animales y provocaron una resistencia a la insulina. En ese momento, sus suprarrenales empezaron a segregar aún más adrenalina y prácticamente llegaron al punto del agotamiento total. Entonces, un becario de la empresa en la que trabajaba Mary le habló de mí y le contó que había ayudado a su madre, y Mary decidió llamarme. Para empezar, eliminamos las grasas animales y las proteínas de su dieta y cambiamos las 3 comidas al día por la técnica del picoteo cada 2 horas. Con ello conseguimos que sus niveles de glucosa se mantuvieran activos y estables, y erradicamos la resistencia a la insulina. También dimos equilibrio a su dieta con verduras ricas en sodio, frutas ricas en potasio y verduras de hoja verde ricas en proteínas. Muy pronto, Mary se encontró de nuevo en el estado en el que se hallaba cuando acudió al primer médico. Al cabo de un mes, ya se encontraba operativa. Y un año después, estaba llena de energía. Cuando la llamé, hace poco, me dijo que había observado que algunos de sus compañeros de trabajo sufrían fatiga relacionada con un bajo nivel de azúcar en sangre y que el becario y ella habían empezado a prepararles batidos para merendar, unos batidos que se habían hecho de lo más populares. Me contó que todavía le gustaba picotear, que se sentía mucho mejor cuando comía de la forma que le había recomendado el espíritu y que solo se saltaba la dieta en ocasiones muy especiales.